Esto es Subterfuge Radio. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, emitiendo desde el estudio Alfonso Santiesteban de la calle Almirante en Subterfuge Radio. Cuando la música te marca desde pequeño, cuando convives en tu casa familiar o en tus primeras amistades de adolescencia e incluso enamoramientos tempranos y no por ellos menos intensos, esta pasa a ser parte de tu ADN. Un ADN que se desarrolla y crece, sirviendo entre otras cosas para dejar impronta por los sitios por donde pasas. Y así lo ha hecho nuestro invitado de hoy, un tipo discreto pero presente en cualquier conversación sobre disqueros clásicos, de esos que podríamos decir pata negra, que ha profundizado como nadie, por ejemplo, en los terrenos del siempre apasionante catálogo. Un placer pues recibir hoy en el estudio Alfonso Santiesteban de la calle Almirante a la palabra y la experiencia de Javier Bilbao. Bienvenido, Javier. Muchas gracias, Carlos. Todo un honor ser invitado a este que se ha convertido ya en el Hall of Fame de la industria española. Sí, con lo que conlleva, porque bueno, yo haría todos los días 27 entrevistas porque sería la manera de tenernos a todos, pero bueno, al final... Pero bueno, siempre lo digo al final, en eso soy un poco pesado, que es una gozada que realmente el beneficio es mío porque, bueno, es poder sentarme con gente de la que has oído hablar mil veces, que conoce su carrera. El beneficio yo creo que es para un sector que yo creo que le estás dando una voz y una visibilidad que no se le había dado nunca, y esto creo que es una obra, porque es una obra que quedará ahí, desde luego, ¿sabes? Para mí me ha parecido delicioso, soy un gran seguidor del podcast y lo que te digo, bueno, encantado de estar aquí contigo. Genial. Bueno, Bilbao de apellido, pero Donostierra de nacimiento. Sí, fíjate ¿Cómo se lleva eso? Lo que tiene la vida. Bueno, no sé cómo lo llevaría mi padre, que él era de Plencia, pero tres hermanos nacimos en Donosti, pero mi padre tuvo una vida... Él era marino mercante y la familia vivió en varias ciudades y somos una familia numerosa, España años 60, y tengo hermanos nacidos en varias ciudades en España. Casi todas puertos, pero incluso alguna en Madrid también. De hecho, bueno, en el currículum que me mandaste, hablas eso, que con 8 meses te vas a Vigo. Y bueno, y recalcas sobre todo una cosa muy, muy apasionante y que me gustaría que además, porque acabo de atar un cabo, que siempre había buenos equipos de sonido. Sí. Te lo digo porque yo tengo en mi casa un par de equipos de sonido fantásticos por un tío mío que era marino mercante, que viajaba iba al otro lado de a América y tal, en la época que se pasaban 6-8 meses fuera. Y tengo una gran... mi tía me dio unos equipos y unos discos fantásticos. No sé si tenía algo que ver, esos viajes a Canarias... Claro. No, bueno, mi padre hizo campañas... Yo recuerdo una campaña que estuvo 11 meses fuera de casa. Y claro, en aquella época, en una España en blanco y negro, en la que había poco acceso a muchas cosas, el tener la posibilidad de salir de España y viajar por el mundo, pues claro, mi padre llegaba a casa y era alucinante. O sea, los juguetes que traía, equipos, música, de todo. O sea, era una cosa espectacular. Y sí es verdad que en mi casa siempre hubo buen sonido, siempre hubo un buen equipo. Yo recuerdo el primero era un Garrard, era un plato Garrard de estos con sistema de brazo automático y demás. Y luego ya siempre ha habido un buen sonido y además ha habido siempre afición. En mi casa siempre hubo afición a la música. Ambiente musical, se puede decir. Siempre se compraban discos, tanto mi padre sobre todo, como mis hermanos mayores. Yo soy el menor de una familia numerosa y para mí la influencia de mis hermanos mayores ha sido fundamental. Vamos, yo diría que hasta sigue siendo fundamental, porque una de mis grandes referencias musicales es mi hermano mayor. Mi hermano José ha sido, una fuente de inspiración y lo continúa siendo porque tiene un radar increíble para decirte, escucha esto, escucha lo otro, ¿sabes? Es acojonante. Y si te hiciese pensar en ese fetiche, en eso que de alguna manera te conectó con el mundo de la música, te explico. Yo, por ejemplo, siempre hablo de un tocadiscos Cosmos que tuve en casa, o una foto de los Plasmatics que vi en el periódico de un juicio que tuvieron en Estados Unidos que me impresionó muchísimo, todas las que estás tal, o el disco de Ayudando a los Enfermos de Siniestro Total, el single cuando lo vi en una tienda que me dejó loquísimo. Gente hablaba, Diego Torán hablaba de un póster de Bowie. Si te hago recordar eso que dijiste, joder,
eso para mí fue mi crash con la música. Pues fíjate, yo creo que exactamente ver cómo mis hermanos coleccionaban la música, el espacio que le daban, la importancia que tenía, aquellos álbumes de singles de 45 revoluciones, que yo al ser el pequeño pasaba mucho tiempo en casa solo, ¿no? Y para mí era un viaje astral aquello, empezar a pasar las páginas, aquellos plásticos con una portada de cada lado, viendo aquellos Juan y Junior, la colección de singles de los Beatles que había en casa era espectacular, ¿no? Tom Jones, yo qué sé, James Brown, había cosas increíbles, ¿no? Y eso creo que me dio una familiaridad que dije, yo quiero seguir la tradición. Bueno, ni siquiera me lo planteé, es que la seguí directamente, ¿no? ¿Y la radio musical? ¿Qué programas crees que te ayudaron a formarte o locutores? Pues mira, yo recuerdo siendo todavía muy joven, con 14, 15, 16 años, de escuchar Diálogos 3 un montón. Porque yo trabajaba con mi cuñado, Luis, hacíamos una especie de regalos, una artesanía que hacíamos para regalos de Navidad. Bueno, la verdad es que eran unas maquetas de barcos preciosas y nos pasábamos horas y horas en el taller. Yo hacía eso para ganar un dinerillo extra de cara a Navidad. Y me acuerdo de estar escuchando Diálogos a Ramón Trecet horas y horas, ¿sabes? Y yo creo que para mí fue uno de los primeros referentes en la radio musical, desde luego. Bueno, echando un poco para atrás, en esos Diálogos 3, con 12 años llegas a Madrid, ¿no? Vas a un colegio de curas, bueno, recorres luego varios institutos. ¿Qué recuerdas en Madrid de esos años del instituto y tal, como...? Pues mira, es curioso porque yo, como has dicho, yo con 8 meses me fui, mi familia se fue de San Sebastián, llegamos a Galicia, donde estuve hasta los 12 años. Pero esa fue una época, pues hasta los 12 años en los que todavía estás prácticamente saliendo del cascarón. Aunque es verdad que una ciudad pequeña como Vigo daba una libertad que luego en Madrid no tuve, porque en Vigo era fantástico poder salir solo, siendo muy pequeño, y era una ciudad con una gran sensación de seguridad, cosa que en Madrid se acabó. Y en Madrid, pues mira, curiosamente, la sensación que yo tengo, mi primer recuerdo de Madrid es muy blanco y negro. O sea, 1974, 75, esto era todavía como, pues eso, en blanco y negro, ¿no? Total. Y a nivel musical, enseguida empecé a conectar con las músicas que a mí con las que yo me había criado, ¿no? Que básicamente en casa había mucho soul, mucha música americana. Yo he de confesar que en esos primeros años de la movida yo me sentía un poco fuera de lugar, porque yo era un absoluto aficionado al jazz. Me gustaban las músicas, digamos, elaboradas, ¿no? Y a mí esto me parecía una panda de esta gente que mal toca, ¿no? Era impresionante. Y, joder, qué éxito tienen, ¿no? Con lo mal que tocan, es impresionante, ¿no? Entonces, te confieso que me sentí como un poco un pulpo en un garaje, ¿no? Porque mis gustos musicales iban un poco por otro lado, ¿no? O sea, tus primeros conciertos iban también por ahí, intentabas ver propuestas de jazz. El primer recuerdo que tengo de un concierto al que fui yo me lo pagué, yo me fui, fue Santana con Paco de Lucía de telonero, que fue no sé dónde a tomar por saco. Yo creo que debió ser en Usera, porque recuerdo tener que volver andando desde allí hasta entrar por la Plaza de España. Y ese es el primer recuerdo que tengo, muy, muy vago y muy borroso, pero ese fue el primer concierto que digo, este es mi primer bolo, ¿no? ¿Y tiendas de discos? Bueno, tiendas de discos. En la época yo vivía en el barrio de Salamanca y lo cierto es que las secciones de discos de los grandes almacenes todavía eran una auténtica maravilla. El Corte Inglés de Felipe II tenía una sección de música brutal. Y aparte de esto, pues estaban los clásicos Escridiscos, que era Tony Martin, por favor, que era un tipo al que había que llegar para ver qué estaba pasando, ¿no? Sí. Muchas veces era simplemente escuchar lo que estaba puesto y decir, ¿esto qué es? Tony Martin fue una referencia muy importante, desde luego. Era fantástica esta tienda, sí, señor. Sí. Estudias informática, o lo que se llamaba informática en esa época, tampoco sin ninguna intención profesional. Pues no, la verdad es que yo lo que quería estudiar era imagen y sonido, pero no pude, vamos a dejarlo ahí. Así que me metí en informática, que parecía una cosa con futuro. Y luego pareció, pero nunca escribí una línea de código, me parecía un coñazo, ¿sabes? Aunque sí es verdad que, bueno, me ayudó a adquirir cierta familiaridad
con el mundo digital y el mundo de la informática, que se llamaba entonces, que bueno, mal no me ha venido, desde luego. Y también empiezas a tocar, ¿no? Bueno, un amigo tuyo tocaba el saxo y te metes de percusionista. Sí, yo empecé con la percusión latina, con tumbadoras, con bongos, con todo lo que era percusión latina. O sea, se puede decir que ibas a contracorriente de la gente de tu generación, ¿no? Totalmente. Yo era, ya te digo, era un bicho verde. Y tuvimos un par de proyectos, uno más alimenticio, que era una orquesta de baile, de música latina directamente, y otro era una cosa un poco más experimental, más cerca del jazz y demás, pero vamos, debía ser bastante malo porque la cosa no pegó, ¿sabes? Y de hecho, paralelamente a estar tocando, yo me interesé por el sonido. Y hice también un curso de grabación en estudio. Es decir, es como si yo hubiera estado merodeando el mundo de la música por todas las vías posibles, por la vía del artista, por la vía del técnico. Luego estuve unos años también pinchando, pero pinchando en una sala que era más un club de jazz que otra cosa. Y al final, después de todas estas intentonas fallidas, acabé en la industria, curiosamente, ¿no? Bueno, de hecho, haces de tu primer trabajo profesional en la industria, es como pipa de luces en la gira de... Es que eso es curiosísimo. Sí, de Victoriana. Yo, si me preguntaras cómo llegué a ese bolo, no me acuerdo, te lo juro, que no sé cómo. Yo creo que estaba ya trabajando en el Palma Negra, en Malasaña, en un club de jazz, y no sé cómo me llegó la oferta de que estaban buscando un pipas de luces para hacer, fíjate, la Puerta de Alcalá. Eso debió ser 80 o 81. Sí. Es que no me hago la idea. Y allí que me fui. Hice 5 o 6 bolos y dije, esto no es para mí. El pipa de luces era el que ayudaba al técnico de luces. Claro, montaje y desmontaje, porque durante el bolo yo no hacía nada. Montaje y desmontaje, básicamente, era un trabajo durísimo, que estaba bien pagado, pero era tremendamente duro. Hice 5 o 6 bolos y dije, chicos, esto no es para mí, ¿sabes? No. Bueno, en ese Palma Negra, que ahora has dicho lo de Malasaña, detecto que está en la calle La Palma, ¿no? Correcto. Qué maravilla de nombre para La Palma, calle Palma 11. Estaba, digamos, en la esquina opuesta del Penta, un poco más hacia la plaza, entrando un poquito más en la calle. Y lo que te digo, otra excepción, ¿no? Es decir, al lado estaba el Pentagrama echando humo y tal. Y nosotros estábamos ahí con Charlie Parker y con Anita Baker y con Steely Dan, estas cosas. Qué bueno. Bueno, y allí conoces a Merche Martínez, ¿no? Que trabajaba entonces en el departamento de producción de WEA. Sí, Merche trabajaba en WEA en producción y fue quien me introdujo realmente en la industria. Así un buen día, ya me había comentado, yo creo que a ti se te daría bien lo de... digo, porque sabes mucho de música y estas cosas, ¿sabes? Y así fue. Un día me dijo que estaba buscando una persona para el departamento de promoción de WEA, que entonces estaba en López de Hoyos 42, dirigida por Sautagarro, y allí que me fui. Me entrevistó Alfonso González, bueno, previo el filtro de Lisan Cardona, que tenía que comprobar si sabía inglés de verdad, como decía, o no. Pasé la prueba del inglés y me entrevistó Alfonso González. Que fue una entrevista muy divertida y sorprendentemente me fichó, me contrató y empecé a trabajar como promotor de radio junto a Federico Escribano. La verdad es que el equipo era espectacular. Federico Escribano llevaba la radio, Lidia Giovane hacía televisión y Bruno Galindo llevaba la prensa. Entonces era una delicia. De hecho, aquel equipo me ha marcado muchísimo. Aquellos 2 primeros años en WEA, de hecho conservo fortísimas amistades de aquellos años y tengo un recuerdo fantástico de ese arranque mío en la música en WEA, en un momento además en que Warner estaba creciendo a una velocidad de vértigo, con un catálogo internacional brutal, no así el local, que era bastante corto todavía. WEA tenía muy poco catálogo local, pero en internacional era espectacular. Y sonaba muchísimo y fue fantástico. Qué maravilla eso. Además, bueno, a mucha gente que ha empezado de empezar en la industria es eso, pues empezar haciendo promo y tal. Y al final, bueno, no, la sensación, mucha gente que era muy fan ya de la música, pues como era tu caso, ¿no? Y que de repente
joder, te da la oportunidad también de conocer a periodistas que has escuchado, que conoces, ¿no? De repente es como, tiene que ser tremendo, ¿no? El contacto con los periodistas, y a mí lo que más me voló la cabeza es el contacto con los artistas, ¿sabes? O sea, que te llame Lou Reed a tu casa para preguntarte por un restaurante japonés en Madrid, en fin, fue un momento, ¿no? Bueno, y además hay que pensar que hay gente muy joven que dice, bueno, eso que pregunta más fácil. En ese momento un restaurante japonés, bueno, efectivamente, el Ginza y poco más, me imagino. Sí, el Donzoko y Robata, en fin, no había mucho, ¿no? Es verdad. Pero bueno, era el detalle de que te llamen a tu casa, ¿sabes? De que te llame Lou Reed a tu casa, o de que llames a Neil Young para hacer un phoner y te digan, espera que es que está en el rancho, ahora viene, ¿no? Ese contacto con los artistas, la verdad es que fue sensacional. Es que tenía un catálogo además brutal, sí, ¿no? A nivel fue una época brutal, la época de Rem, de Simply Red, de Madonna, de Prince, de Clapton, de Seal, yo qué sé, o sea, era brutal y funcionaba muy bien en radio y se vendía mucho y se vendía muy bien. Y además para mí, como decirte, me resultaba un catálogo muy defendible, que yo me sentía muy a gusto vendiendo ese catálogo, ¿no? Porque hay veces que tienes que vender cosas, bueno, pues que igual no te parecen tan buenas, ¿no? Pero en ese tiempo Wea tenía un musicazo que era una delicia. ¿Y recuerdas eso, a nivel de las propuestas que había increíbles, pero también mucha presión o...? Sí, pero fíjate que con 23 años la presión, tío, o sea, presión... Es verdad que trabajábamos mucho, pero teníamos la sensación, en el fondo, de ser unos privilegiados, ¿sabes? Claro. Porque es el problema que tiene el trabajar en algo que te apasiona. O lo bueno que tiene trabajar en algo que te apasiona, y es que no te parece trabajo. Entonces eran muchos fines de semana trabajando, pero bueno, también una situación personal en la que yo estaba solo, estaba libre, podía entrar y salir siempre que quisiera. A ver, era un estatus perfecto, la verdad, y me metí con muchísima intensidad. Y yo creo que gracias a ese ímpetu de los primeros años, mi carrera ha llegado tan lejos como ha llegado, porque realmente entré y me remangué y me metí. Es cierto que perdí los contactos y las amistades del mundo previo a la industria. La industria se convirtió en mi centro de trabajo y mi centro de ocio a la vez. Mis amigos eran mis compañeros de trabajo. Y además, ya lo he oído en otros capítulos, ¿no? Fue una época en la que había una conexión, incluso entre la competencia. Éramos todos amigos, éramos todos un grupo. Cada uno iba a los eventos de los otros, ¿no? Y había una conexión fantástica que llega hasta hoy, de hecho, ¿sabes? Qué bueno. Pero por alguna razón, en el año 89 dejas la industria momentáneamente y te vas a la televisión, ¿no? Sí. Por medio de Santi Alcanda, que además lo contó cuando él estuvo aquí, a Telemadrid, claro. ¿no? Sí, con Santiago yo creé una relación muy especial. Nunca me olvidaré un viaje a ver a Paul Simon y Lady Smith Black Mambazo en Anoeta, que fue cuando, después de hablar mucho con él por teléfono, para mandarle, porque yo entonces ya estaba llevando prensa. Yo estuve muy poquito en radio, enseguida me pasaron a prensa que para mí fue mucho más satisfactorio, la verdad, me lo pasaba genial. Y bueno, cogimos una relación excelente, y cuando Santiago le propusieron hacer Top Madrid en la incipiente televisión autonómica, que era el año 89-90, me llamó para que sobre todo me encargara pues aquello que era la gestión de invitados, ¿no? A quién viene, a quién entrevistamos, a dónde vamos, cuál es la agenda de eventos, etcétera. Pues sobre todo por mis contactos y demás. Y me metí, pues yo creo que como en todo, me metí de cabeza hasta las trancas y acabé editando, locutando, incluso presentando partes del programa. Fue una época fantástica, divertidísima. Y había presupuesto, o sea, que realmente había artistas... Había presupuesto. A ver, no nadábamos en la abundancia, y de hecho yo recuerdo que llevé muy mal algunas de los viajes que no pude hacer porque no se aprobó el presupuesto y demás, pero yo recuerdo haber ido a las Leyendas de la Guitarra, al concierto en Sevilla, y estar allí entrevistando a Ricky Lee Jones, y pasé 2 días, y me pareció increíble poder hacer esas cosas. Pero bueno, no éramos una gran producción, teníamos un plató en el Paseo de Extremadura,
y hacíamos hacíamos un programa muy dinámico que exigía horas y horas y horas de edición, en piezas muy cortas, iba todo muy picado y era realmente, había mucho trabajo. Pero fue un momento glorioso de la televisión musical en España. Solo en Telemadrid había 2 programas. Estaba Pop 7, que hacía Javier López Reboredo, y Top Madrid, que teníamos 2 días, además, sábado y domingo. Qué bueno. Y luego estaba Rocopop, Telecinco también tenía su oferta, Antena 3 también. Bueno, era un momento esplendoroso. De hecho, luego vas a Rocopop, como ahora veremos, pero ¿y qué recuerdos tienes me estás diciendo que a mí es que se me saltan las lágrimas, ¿no? De ese momento de la televisión musical, ¿no? Tremendo. Y de nuevo, el contacto con los artistas, yo no tengo más remedio. Tengo que contar 2. Si tengo que contar 2 anécdotas, tengo que contar 2 anécdotas, por favor, de la televisión. Una fue la entrevista con Lou Reed. Él venía a la gira de Magical Laws en el Palacio de Congresos de Castellana. Me acuerdo que Eva Dalda yo creo que todavía estaba en el Departamento Internacional de Warner. Eva había sido mi jefa cuando me hicieron Product Manager en WEA, los últimos meses de WEA. Y me acuerdo que en la sala de edición la gente me felicitaba después de hacer la entrevista cuando fui a Televisión Española a editar, porque dice, tío, has conseguido que se ría. Qué bueno. Porque no recuerdo cuál fue la anécdota, pero sí recuerdo que el tono que acabamos, porque el Uri era como el ogro, ¿no? Sí, ha sido un mood de gente que cuidado, porque este es dificilísimo, porque te lo va a poner fatal. Pues me encantó porque acabamos riéndonos, ¿no? Y eso en la sala de edición la gente como que daba palmas y tal, tío, ¿cómo lo has conseguido? Y hay otro momento que ese lo tengo grabado y ojalá algún día recupere esa cinta porque debe estar en alguna parte de los archivos de Radio Televisión Española, que fue cuando entrevisté a Stevie Wonder. Stevie Wonder para mí es... el primer disco que me compré fue Songs is the Key of Life, el año 1976. Y Stevie para mí es un absoluto genio. Él tenía concierto en Valencia previo al concierto de Madrid, entonces estaba en Rocopop, y Beatriz me mandó a entrevistarle para tener la entrevista previa al día del concierto de Madrid. Y claro, estábamos los 2 sentados, uno al lado del otro con la cámara enfrente, y claro, como él no te veía, pues había un momento en el que para enfatizar alguna cosa, pues nos empezamos a tocar, ¿sabes? Como que él me buscaba con la mano y yo le respondía. Bueno, acabamos cogidos de la mano. Qué bueno. Cogidos de la mano. Yo dije, esto no me puede estar pasando. O sea, cogido de la mano de Stevie Wonder, porque claro, la única manera de enfatizar una frase era apretarle la mano. Y él hacía lo mismo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, aquello me voló la cabeza, tío. Vamos, salí de la entrevista y me di un tortazo con el coche. Todo en Valencia. Fue muy fuerte. Bueno, hablando de esa época dorada de la televisión, ¿crees que fue el inicio de la transformación / debacle de la industria que desapareciese, ¿no? De alguna manera esa alianza con la televisión, esa que al final, sé que luego llegaron otras ofertas de difusión de los videoclips, como son las plataformas de streaming, pero realmente ahí hubo unos años, yo creo que chungos, ¿no? De que de repente algún gran aliado, ¿no? Como que había sido de la música, había pasado. No entiendo por qué ocurrió. Hubo una decadencia aceleradísima y se impuso el mantra ese de que la música en televisión no daba audiencia, y de repente hubo un declive imparable, y yo creo que, en fin, no sé, a mí me resultó lamentable. Es cierto que yo a partir de 1996 desaparecí por unos años de España, y ahí perdí un poco el tracking, ¿no? de qué pasó después, ¿sabes? Pero a mí me pareció, es decir, a mí eso de que la música en televisión no daba audiencia, chicos, yo no sé, yo creo que los buenos productos, las cosas bien hechas, con la cantidad de artistas y el nivel de artistas que hay en este país y los que venían, yo no sé, no me lo acabo de creer, ¿no? Que la gente quería ver Sálvame.
bueno, pues igual la gente también ve lo que le pones, ¿no? Totalmente. Sí. Los educas, ¿no? Al final la televisión Claro. educó a muchas generaciones. Bueno, y en el año 93 vuelves a la industria, en este caso a Dro, Sí. la que es tu gran casa, yo creo, Sí. bueno, por medio de Saúl Tagarro, también Miguel Ángel Sí. Gómez, ese momento de la fusión con Dro. Claro, eso fue un momento también importantísimo porque yo en Rocopop duró muy poco. Bueno, duró muy poco, no, el programa dura muy poco. Yo Sí. entro en Rocopop en enero del 92 y en octubre del 92 termina el programa. Y claro, todo el equipo eran funcionarios de la casa, excepto yo. Bueno, excepto yo y... Ay, ¿cómo se llamaba? Y este chico que llevaba los invitados. Joder, parece mentira que me olvide su nombre. Que era un encanto. Bueno, nos quedamos los dos un poco fuera de lugar y hete aquí que al poco tiempo me encuentro con Saúl Tagarro un día y me dice, bueno, como era él, dice, llama a Miguel Ángel Gómez. Digo, sí, señor, a sus órdenes. Es más, te digo, cuando yo me fui de UEA, Saúl Tagarro me echó una bronca importante. Me dijo, volverás, porque eso de irte a los medios, quien maneja, quien tiene el contenido somos nosotros. Y aunque te vayas a los medios, yo te digo que volverás. Y fíjate si volví, que él me llamó de vuelta. Cuando se terminó Rocopop, Warner acababa de comprar Dro, y buscaban una persona que tuviera cierto conocimiento del catálogo para hacerse cargo del departamento internacional. Y ahí que me fui a Francisco Remiro, a la legendaria sede de Dro, y me entrevistó Miguel Ángel Gómez, Alfonso Pérez y Charly Sánchez. Joder, menudo triunvirato, ¿no? 3 contra 1. Y yo allí como diciendo, Dios mío, ¿no? Pero nada, fue fenomenal. Y además me hizo mucha gracia porque Alfonso, con esa franqueza que le caracteriza, no esperó ni a que terminara la reunión. Le miró a Miguel Ángel y dice, por mí está bien, ¿eh? Como diciendo, lo puedes coger. Y así fue. Y empecé en Dro reportando con Charly Sánchez como product manager, de nuevo para llevar Atlantic. En la época era Atlantic, el inicio de Rhino, cuando Warner se hizo con el sello Rhino, lo hizo parte del grupo, y llevábamos algunas compañías europeas, el producto italiano, francés, algunas cosas de Inglaterra y demás. Y bueno, aquella fue una época, esa sí fue una época dorada, con un equipo maravilloso, con el peor y el mejor jefe que he tenido nunca, porque yo eso siempre se lo decía a Charly, le decía, tío, eres el mejor, pero también eres el peor, porque es que, o sea, Charly llegaba a currar a las 8 de la mañana y se iba a las 9 de la noche. Y decías, pero tío, ¿por qué no te vas a tu casa? Te echas una novia, haces algo. Porque es que es imposible. O sea, siempre trabajaba más que tú, siempre estaba más que tú. Y fue además esa época en la que, como te contaba antes, ¿no? Trabajábamos como bestias, la verdad. Trabajábamos... Sí, dices, voy a aprovechar para leer en la vida, que me gustó mucho esta frase, ¿no? Dice, aquella época no fue nada fácil, pero acabaron siendo unos años fantásticos, con un ambiente de trabajo excepcional que compensaba con creces el palizón que nos metíamos para el cuerpo, trabajando como bestias y con una vida social interminable. Claro, era llegar, además llegaba, no te creas tú, que llegábamos a las 9 o 9 y media a currar. Claro. Y estabas igual hasta las 8 de la tarde. Y luego había un evento, una presentación, un concierto. Sí. Y luego a ver cuándo acababas. Y al día siguiente vuelta a empezar. O sea, aquello fueron un periodo de casi 4 años que fue un non-stop tremendo. Fue muy positivo, porque hicimos grandes éxitos. Fue The Course, Laura Pausini, Compay Segundo, Lemonheads, yo qué sé, yo tengo recuerdos maravillosos de aquella época, divertidísimos, y de nuevo un equipo humano en el que se solapaba el trabajo y el ocio, ¿no? Éramos prácticamente una pandilla, ¿no? Y bueno, esa vida complicada que lleva también a los excesos y que genera al final unas consecuencias, no sé si producto de eso, del estrés de todo, a mediados del 96 te diagnostican una hepatitis que te hace... Es que el cuerpo es muy sabio. Sí. Si tú no paras, te para él, ¿no? Y efectivamente, yo de hecho, antes de que me diagnosticaran, yo pedí la cuenta, dije, Charly, no puedo más, estaba exhausto, pero claro, 2 meses después... Lo que descubrí es que no es que estaba exhausto, es que estaba enfermo. Y entonces, bueno, pues fue un momento de parar, me tomé prácticamente un año sabático. A pesar de ello, me dio tiempo para hacer 2 freelance, una la inauguración de la FNAC de Belaïlla,
en Barcelona, y el otro fue la primera vez que se celebró el Día Europeo de la Música, el 21 de junio. Precisamente hoy estamos grabando un 21 de junio, se metirá más adelante, pero sí, Sí, justo sí, es verdad, hoy es 21 de junio. Es el Día de la Música. Mira, sí. qué adecuado. Pues sí, fue una producción sensacional que hicimos, la que llevaba José Luis Rupérez. Pero bueno, básicamente fue casi un año de descanso, no llegó a un año, 7, 8 meses de descanso en los que aproveché para hacer otras cosas, para interesarme por otras cosas. Hice un curso de dirección de reportajes y documentales en el IORTV que me vino muy bien, que fue fantástico, y en el que además conocí a la que acabaría siendo la madre de mi hijo Thiago. Pues mira, vamos, no hay nada mejor. Al final de ese año sabático tienes varias ofertas. Me encanta lo del Departamento de Comunicación de la FNAC, Departamento de Promoción de Caronte en el momento Mega de tal y Antena 3, y tienes la decisión, tomas la peor decisión, ¿no? Tomo la peor. Te vas a Antena Además, 3. eso es un momento, fíjate que no sé quién lo hablaba el otro día. Hay esas decisiones que tú las ves, cuando miras para atrás dices, hostia, ¿qué hubiera pasado? ¿No? Yeah. ¿Qué hubiera pasado si me hubiera ido con Miguel Barroso, que era entonces el director de comunicación de FNAC, que me vio trabajando en la inauguración de la EIA y me dijo, vente con nosotros? Y Miguel Barroso acabó en la Moncloa, en el equipo de Zapatero. O sea, a saber dónde hubiera acabado uno. Y la otra era Caronte. Sí, en un momentazo, claro, Caronte con el Fernando europeo. Rosado, con el europeo haciendo Omega, nada menos, ¿no? Que era como, Dios mío. Y al final, por cierto, fue el propio Charlie el que me habló de esta posibilidad de entrar en Antena 3, en una empresa del grupo Antena 3 que dirigía Luis Velo, un crack, por cierto, pero fue un equipo en el que yo no encajé. No tenía mucho sentido. Dependíamos del departamento de publicidad de Antena 3. Era una época en la que la televisión facturaba muchísimo. Y no era mi ambiente. Yo seguía siendo un hombre de la música. Y de hecho... ¿Te convencieron las condiciones económicas más que nada? No, ¿O al principio te parecía que era un proyecto atractivo? No, me pareció que la suma de televisión más marketing... Dije, coño, televisión más marketing es unir las dos cosas que yo he hecho hasta ahora, ¿no? ¿Por qué no? Podría ser, ¿no? Y de hecho, ya te digo, Luis me dio todo el apoyo del mundo, pero yo no encajé y de hecho... Es muy curioso porque en una reunión con Charlie y con Mariano, en una comida con Charlie y con Mariano Pérez, con Charlie Sánchez y Mariano Pérez, en el que le estaba proponiendo un proyecto para que hiciéramos juntos, en el que ellos ponían el producto, yo ponía la publicidad para hacer un producto musical, que acabaron haciendo y les fue muy bien, por cierto. Fue ahí donde me llegó la noticia de que había un puesto disponible en Warner Music en Brasil. Como te contaba, yo hacía 6 meses había conocido a una persona que acabó siendo muy importante en mi vida. Y además, para mí la posibilidad de irme a trabajar a Brasil y trabajar en la música, bueno, me parecía un auténtico sueño. Porque el modelo era parecido a lo de España, ¿no? Que aquí habían comprado Dro y ahí habían comprado Continental. Era el mismo modelo. Por eso me sentía también muy seguro, porque yo ya había experimentado lo de una multi que compra una indie y necesita a alguien que conozca un poco el catálogo y que haga una cierta transferencia cultural, etcétera. En este caso era igual. Warner había comprado Continental, East West, bueno, Continental entonces, luego se le puso el apellido de East West, y se trataba de nuevo de gestionar el departamento internacional, de nuevo con Atlantic, Rhino y algunos sellos europeos. Italia, Producto Latino. Entonces, chicos, que parecía hecho para mí. ¿Y cómo fue la experiencia? Porque Brasil, bueno, es un país muy musical, además, bueno, alguien con unos gustos, como has demostrado desde joven, por la excelencia, pues en Brasil tal eso, pero me imagino que el propio mercado tendría una idiosincrasia totalmente distinta a la de aquí, ¿no? Sí, la verdad es que, a ver, era un mercado súper potente en todos los sentidos y he de decir además que me sorprendió muy agradablemente la manera en la que se trabajaba allí. Es decir, yo venía de una cultura, sobre todo la cultura de Dro, en la que prácticamente nosotros hacíamos todo. Todo es todo. Había que hacer un evento y tú te ocupabas absolutamente de todo, desde el catering hasta la seguridad, hasta la producción, hasta todo. Eso sí que era un 360. El esquema profesional en Brasil era muy diferente. Allí se contrataban empresas que eran especialistas en cada una de las áreas. Entonces la nuestra era una verdadera labor de coordinación. No,
y además te daba tiempo y te daba espacio para poder hacer mejor las cosas bajo mi punto de vista. A mí me encantó, la experiencia en Brasil fue espectacular, no solo a nivel profesional, a nivel personal también. Dos de mis mejores amigos y personas más importantes de mi vida vienen de aquella época, y eso que solo estuve 5 años viviendo en Sao Paulo, pero la experiencia fue sensacional en todos los sentidos, ¿no? Como industria, a pesar de que peleábamos por una cuota de mercado muy pequeña, porque ahí el producto local era campeón absoluto, o sea, pasamos... Producto local y compañías locales. O sea, sí, bueno, no te creas, lo que pasa es que las multinacionales tenían gran cantidad de producto local, pero el caso de Continental era muy parecido al caso de Dro. Era la gran independiente brasileña, era Continental. Y su repertorio sobre todo se basaba en 2 géneros, además prácticamente contrapuestos. Uno era el sertanejo, que es esta especie de country brasileiro, que Brasil tiene una cultura ganadera enorme, y hay todo un género musical que es el sertanejo, de donde han salido estrellas enormes y vendían millones de discos. Y por otro lado, la música baiana, samba y toda la música que se hacía en Bahía, ¿no? Olodum, Bandameu, había un montón de artistas, Cachinguelé, en fin. Y tenía unas cifras espectaculares. Entonces lo que se hizo fue transferir una parte del catálogo internacional a Continental, que estaba en Sao Paulo, mientras que Warner Music estaba en Río, y era mi cometido, ¿no? Y hubo momentos, pues igual, fue el momento de Laura Pausini, de Luis Miguel, el remaster de Led Zeppelin, me acuerdo que fue un pelotazo. En fin, yo conocía bastante bien el catálogo de Chords, y era un mercado, sobre todo en los centros urbanos, era un mercado muy permeable a ese tipo de productos, ¿sabes? Qué bueno. Pero bueno, en febrero de 1999, de manera sorpresiva, como dices, despiden a todo el departamento en bloque. Sí, eso fue una cosa un poco sorprendente, que además por inesperada, pero en aquella época presidía la compañía Beto Boaventura y decidió cerrar la operación en Sao Paulo y trasladar toda la operación de internacional a Río. Porque estaba dividida en ciudades... Sí. Como igual que había aquí Wea y Dro o Warner y Dro, allí había Warner y Continental. Vale. Con la diferencia de que Continental estaba en Sao Paulo y Warner en Río. Era como si aquí Dro estuviera en Barcelona y Wea en Madrid, ¿no? Y cerró el departamento. Éramos 5 personas, más una persona de promoción, 6 personas que nos quedamos un poco... Bueno, sobre todo yo me quedé un poco fuera de lugar, porque claro, dices, ostras... ¿qué hago a 8.500 kilómetros de casa? Acabo de quedarme sin trabajo. Tenía, por cierto, mi boda marcada para 2 meses después. ¿Allí en Brasil? Sí, claro, sí, allí en Paraná. Y... Con invitados, tal... Claro, estaba... En fin, yo me casaba, es decir, yo me casé con Brasil, ¿no? Siempre lo digo. Pero bueno, como siempre, las cosas fuimos para adelante de una manera un tanto rocambolesca. Acabé en un proceso de selección para director de marketing. Ellos le llamaban director de fundraising, director de captación de fondos de Greenpeace. Es decir, para resumirlo mucho, fíjate cuál era. Yo estaba buscando una excursión de whale watching, una excursión para ir a ver ballenas, que en el sur de Brasil hay ballenas francas y jorobadas y demás, y hay excursiones. Y cuando estaba buscándolo me apareció un pop-up que dice Greenpeace. Caí en el site de Greenpeace y apareció un pop-up en el que decía que buscaban director de marketing. ¿Tú no tenías ningún contacto con Greenpeace? Nunca. No solo eso, es que ni siquiera el tercer sector le había prestado nunca mucha atención, ¿sabes? Pero era un momento perfecto. Yo me sentía, te digo, casi me sentía en deuda con Brasil por lo excelentemente bien que me sentí tratado, por todo lo que había crecido allí. Yo me sentía casi en deuda con el país, fíjate. Y me pareció una manera excelente de poder retribuir toda esa atención. Y digo, joder, pues Greenpeace en Brasil creo que debe tener bastante trabajo. y así fue. Me hicieron una entrevista en la que estaban bastante sorprendidos de que alguien viniera de la empresa privada y aceptara sus condiciones, que lógicamente estaban muy lejos de lo que se podía esperar en el sector privado.
Pero fue una experiencia excelente, la verdad. Descubrí un sector y descubrí un trabajo y de hecho fue mi puente para volver a España. Claro, te ofrecen venir a Greenpeace España, ¿no? Exacto, yo estuve 2 años en Brasil y allí conocí en una de las reuniones territoriales, porque lo creas o no, Greenpeace tiene una estructura bastante parecida a una multinacional. Sí, sí. Yo me sentía bastante cómodo porque conocía muy bien esa manera de funcionar, jefes regionales y convenciones anuales y ese tipo de cosas. Y en un Skillshare, en una convención anual, conocí a Juancho López de Uralde, que estaba candidatándose para ser el director de Greenpeace en España, y trabamos amistad. La verdad es que era un tipo excelente con el que nos llevamos muy bien. Y me dijo, si consigo hacerme con la dirección de Greenpeace, te vienes. Y dicho y hecho, lo consiguió y me llamó y me volví a España entonces en el 2002. Que creo que te toca el Prestige. Justo. Fue acojonante, porque aterrizamos, fue en noviembre de ese año, el ultimamiento del Prestige, que fue un momento brutal. En todos los sentidos, y claro, yo tuve que desplegar una actividad de fundraising brutal porque hacían falta muchos recursos para atacar aquello, ¿no? Y afortunadamente salió muy bien, batimos el récord de recaudación, hicimos una campaña en todos los medios habidos y por haber, y fue espectacular, fue excelente, la verdad. Bueno, en el 2003 me encanta, tu pareja lee un anuncio, sí, eso me parece fantástico, que Sony Music está buscando a alguien. Fue genial, sí, bueno, fue genial. Al final, además, también no lo que es la vida, ¿no? Que acabes mirando los puestos de trabajo y que digas, ostras. Es que fue así de gracioso, porque claro, yo no estaba buscando trabajo, pero entonces mi mujer, Cintia, estaba leyendo El País y le salió así de espontáneo. Me dice, mira, eres tú. Digo, ¿cómo que soy yo? Y dice, sí, mira. Y me enseña un anuncio de Sony, que efectivamente el perfil que describían, digo, pues hombre, pues se parece bastante a mí, la verdad. ¿Tú ya habías dejado Greenpeace o no, yo estaba ahí. Vale. Estaba ahí todavía, pero lo cierto es que con la sensación de que tenía que cambiar de aires, ¿sabes? Esa es la verdad. Llevaba casi 5 años en ese sector y a mí me seguía tirando. De hecho, hice un concierto en la Plaza de Toros de Valencia con Fangoria y un montón de gente para celebrar. En fin, yo no dejaba de meterme en líos con la música, incluso desde Greenpeace, ¿no? Y entonces, nada, me llamó la atención, me hizo gracia y dije, mira, voy a mandar un currículum, a ver qué pasa, ¿sabes? Ni siquiera llamé para ver quién iba a recibirlo, etcétera, nada. Mandé un currículum y a las 2 semanas me llama Jan Barbot. ¿Jan Barbot? Sí, Jan Barbot, que estaba entonces dirigiendo lo que se llamaba el Departamento de Marketing Estratégico. Bueno, que a mí siempre me hizo mucha gracia ese nombre. Pero vamos, básicamente era vender música sin tener artistas, ¿no? Claro. Era para resumirlo, ¿no? Y nada, y allí que me fui, la verdad. Allí que me fui, lo que pasa que Jan duró 0, porque me acuerdo que si yo entré en octubre, noviembre del 2004, debió ser, no, de 2003, Jan a los 5 o 6 meses, me acuerdo, en pleno lanzamiento de Chambao, del primer disco de Chambao, me dice que se va a RLM. Y digo, joder, pues qué guay. Pues nada, pues mucha suerte. De hecho, le va fenomenal, creo que sigue en RLM. Sigue en RLM, sí, claro que sí. Así que nada, en ese momento, José María Cámara, que era entonces presidente de Sony, me ofrece hacerme cargo del departamento. Y yo te confieso que acepté a regañadientes, porque, porque conocía al personaje. Yo tenía un bebé recién nacido al que me hubiera gustado ver más, y yo no me sentía en la situación de hacerme cargo del departamento, la verdad. Pero bueno, Cámara insistió, venga tío, tú puedes hacerlo, si luego te arrepientes lo dejamos y ya está. O sea, me dio como un periodo de prueba de 6 meses para que ambos nos probáramos, ¿no? Y no lo pasé. Vamos, yo dije, mira, José María, yo no puedo con esto, ¿sabes? O sea, a pesar de estar rodeado de un equipo fantástico, ¿no? De Raúl López, Alex Gallardo. El equipo de Sony fue fantástico. Manolo Moreno. El inefable Manolo Moreno,
que era de los que te daban los buenos días todos los días. Y te decía, buenos días, Javier, bienvenido. ¿Cómo que bienvenido? Yo trabajo aquí. Sí. No, me acuerdo en el evento de Chambao. Estaba en la puerta y llego y me dice, bienvenido, Javier. Y digo, pero, a ver, vamos a ver, Manolo, que este es mi evento. No me des la bienvenida. Pero bueno, había un equipo estupendo, la verdad. Pero yo no me hice con la situación, eso es la verdad. He de decir que Cama era un tipo con un método excelente, del que aprendí mucho, pero a nivel de trato personal, yo no pude con esa presión, ¿sabes? Tenía otras prioridades en ese momento y acabamos deshaciendo esa dirección, y creo que asumió en ese momento Olivia Fernández. Que era una... De hecho, Olivia y Juan Velasco son de los dos compañeros en la época con los que coincidí en Sony, y con los que guardo un recuerdo excelente de los dos, súper profesionales y súper buena gente ambos. Bueno. Fue una delicia, la verdad. Bueno, sales de Sony, pero la cabra tira al monte y te llama Lidia Fernández para esa aventura. Sí, es curioso. Salgo de Sony. Primera y extraña, ¿no? Que fue V2. Sí, V2. En realidad Lidia ya me había llamado. Pero yo estaba en Sony y le dije que no, que me quería en V2, y le dije que yo estaba muy contento allí, que yo no me quería ir y tal. Y le recomendé a Chencho Ross, por cierto, con lo que luego me llamó para agradecerme. Chico, qué maravilla, Chencho es un crack, no sé qué. Y dije, ya te dije yo que... Y de hecho, cuando ya salí de Sony, porque en el momento de la fusión Sony BMG Ariola, yo fui de los primeros en salir. Y ahí me llama de nuevo y dice, bueno, ahora no me puedes decir que no. Dije, pues no, ahora no puedo decirte que no. Y efectivamente le dice que sí, sobre todo porque estaba Chencho, eso es lo cierto. Pasamos unos meses muy divertidos, donde ampliamos el catálogo, firmamos mogollón de licencias, hicimos un montón de recopilatorios, recuerdo. Un montón de cosas, sí. Y firmamos Rhinóceros, firmamos The Gift, yo qué sé, hicimos un montón de cosas intentando ampliar el modelo. Pero lo cierto es que el mercado ya estaba en franquísima recesión y el modelo de V2 no se sostenía, la verdad. No se sostenía, y ya, para colmo, a mí me dicen en abril que ya no tengo presupuesto de marketing para el resto del año. Entonces digo, pues un director de marketing sin presupuesto de marketing, pues... En abril. Pues como que no. Yeah. Como que no tiene mucho sentido. ¿Qué haces, el petate? Pero nada, y aquí que llega Charly Sánchez al rescate. Sí, bueno. Charly ha sido una persona en tu vida, vamos, fundamental. Fundamental. La verdad es que su fidelidad para mí ha sido un enorme regalo. Y además es que lo más curioso es que Charly me llama para deshacer un enroque que se había hecho, porque cuando yo dejé Draw en el 96, como te contaba, Charly contrató a Dani Mezquita, el guitarrista de Hombre G. Sí. La banda estaba entonces un poco desactivada o no tenía tanta actividad, y cuando Dani Mezquita decide irse porque llegó el renacimiento de Hombres G, pegaron el pelotazo en México y vieron que realmente ahí todavía tenían mucho mercado y mucho que hacer, Dani ya no podía con todo. Y Dani decide salir de Draw y Charly me llama para volver al puesto que había dejado cuando Dani entró, ¿no? Y eso fue en julio de 2005 y fue maravilloso para mí, fue como volver a casa. Totalmente, ¿no? De hecho, no volví a casa totalmente porque Draw ya se había trasladado a López de Hoyos 42, pero sí era volver a casa porque yo ya había estado en López de Hoyos 42. Claro, con Wea, sí. Claro, o sea, joder, que en realidad era mi tercera vuelta. Ya. ¿Sabes? Es curioso, fíjate si tenía razón Saúl Tagarro, que yo no solo volví 3 veces a volver. Cada vez que me fui acabé volviendo, ¿no? Y es verdad que Warner ha sido mi... Bueno, eso es buena señal, ¿no? Al final te dejaba las puertas abiertas. Sí, no sé, yo creo que yo creo que cuando se trabaja con pasión y con generosidad, aunque luego tu camino vaya hacia otro lado, pero tú siempre, si dejas ese pozo de alguien que ha hecho las cosas como mejor ha podido y ha sabido, pues yo creo que dejas ese buen pozo y gracias a eso pude volver en 2005, en un momento además súper convulso de la industria. Todavía recuerdo las palabras de José María Cámara en 2003, diciendo que ya habíamos tocado fondo. Sí.
Sí. Tocamos fondo en 2014. Tocamos fondo, ¿sabes? Sí. Entonces fue un momento bastante duro. Yo llegué en 2005, pero rápidamente, en menos de un año, año y medio, la compañía continuaba menguando, no había dejado de menguar, pero continuaba menguando. Se deshicieron las dos operaciones, WEA, DRO, y se compactó, digamos, la compañía en una única. Salió Mariano Pérez, salió Kiko, y se quedó Charlie como presidente de Warner Music en España. Y durante esos años, bueno, pues he ido gestionando diferentes departamentos. Empecé haciendo marketing, luego como jefe de división, luego cuando ya nos trasladamos a Hurtado de Mendoza, inicié el entonces incipiente departamento de Business Development, en el que pretendíamos, pues ya tú sabes, contactar con las marcas, investigar el área del merchandising, o sea, buscar otras fuentes de negocio, porque nos estábamos hundiendo. Sí. Y eso lleva también, bueno, pues también coincide, ¿no?, con la llegada de otros catálogos, por las compras, EMI, Parlophone, todo esto. Sí. Bueno, eso ha sido un poco posterior. Después de Business Development estuve... Bueno, es que realmente estás hasta diciembre del 22, o sea que haces un montonazo de cosas. Efectivamente, ¿no? Sí. Business Development fue una época, estuve como unos 2-3 años, y luego hubo una idea que me pareció muy afortunada, que era la de juntar los departamentos de sincros de Chapel y de Music, hacer el máster y el publishing juntos en un solo departamento, un one stop, ¿no? Fue una experiencia sensacional en la que me lo pasé muy bien y en la que, de nuevo, darle al play era lo importante. ¿Y ahí estaba todavía Álvaro de Torres? Ahí estaba Álvaro de Torres todavía, sí. Cuando salió Álvaro de Torres, yo ya no estaba en ese departamento, ya estaba llevando el catálogo. Eso fue, yo estuve en Syncros desde 2010 a 2013, y en 2013 es cuando llega EMI, o sea, entonces se llamaba Parlophone, pero los restos de EMI Spavox en España, y porque Warner se hace con ese catálogo después de la desinversión de Universal, y entonces Charlie me llama para que me encargue del catálogo. Porque seguramente al conocer el catálogo de Draw y el catálogo de Warner, bueno, me quedaba la parte de EMI Spavox, heredo parte del equipo de EMI Spavox, Juan Bauluz, Paloma Alonso, Fernando Bravo, y montamos un equipo para gestión del catálogo que fue sensacional. Y vamos, he pasado 10 años con ellos que han sido maravillosos a todos los niveles, tanto profesional como personal. Llevamos el catálogo, llevamos el clásico, y llevamos también lo que yo llamo las músicas adultas, es decir, músicas del mundo, flamenco, jazz, todo lo que no es directamente top 40 que hay en nosotros. Éramos un departamento híbrido, no era un departamento puro de catálogo, sino que también gestionábamos algunos proyectos. Perales lo hicimos desde catálogo, Mirándote a los ojos, un box de Perales que fue un pelotazo en el 2019, y algunos proyectos, ya te digo, fuera de lo que es el pop y el top 40, ¿no? Y trabajo de arqueología, de recuperar másteres, historias. Esa fue una parte brutal, tú lo sabes bien, porque ya lo hemos hablado otras veces. Nosotros heredamos un almacén donde había unos 50.000 objetos, cintas, cajas de fotos, había másters, había multipistas, había de todo. Y de hecho, heredamos el almacén, pero la herramienta de búsqueda era tremendamente inexacta. Es decir, no había un inventario fidedigno de lo que había en ese almacén metido. El gran Simone, el querido Simone Bosé, tuvo el cuidado y la decencia de llevar ese almacén a un espacio muy correcto, climatizado, salvaguardado, etcétera, pero sin embargo la herramienta que lo gestionaba era tremendamente ineficaz. Y la persona que llegaba de PLG con ese supuesto conocimiento tampoco resultó muy útil, con lo cual nos tocó inventariar, macho. Y estuvimos 26 meses inventariando, pues por encima de las 30.000 cintas másters que había en ese almacén. Algo que muchas sin información casi. No, era un trabajo en el que había que coger la cinta físicamente, abrirla, chequear el parte y rellenar un documento para poner al menos el artista,
o los artistas, porque había cintas que compartían varios artistas, y las canciones. Qué fuerte. Claro. Y además escaneábamos el parte de la cinta. Porque claro, como tú en un Excel no podías poner toda la información que había en los partes, poníamos artista 1, artista 2, artista 3, hasta 4, no, hasta 6, y tema 1, tema 2, toma hasta 6, ¿no? Porque a veces, ya te digo, había singles grabados en la misma cinta de diferentes artistas. Pero gracias a que hicimos un escaneado de las cintas de media pulgada, eran unas 24.000, y hay que darle el crédito a Raúl Ros. Raúl Ros, que fue legendario técnico. Sí, estoy en contacto con él porque quiero que venga, porque creo que tiene un historión. Raúl además es un techado de conocimiento. Él estuvo en los estudios de Torrelaguna, es un tipo y estuvo en contacto con todos los grandes nombres de la casa, y él ha sido tremendamente generoso conmigo, se puso a disposición y estuvo, ya te digo, más de 2 años. Todas las semanas, iba 2 días en semana y se tiraba allí sus horas escaneando y rellenando, y gracias a eso hay un inventario que, por supuesto, han aparecido cosas espectaculares y maravillosas, ¿no? Cosas que se han inventariado, pero se han recuperado o se han quedado tal eso, porque bueno, la última vez que lo hablábamos antes fuera de micro, estabas involucrado en la recuperación de parte del catálogo de Hispavox, que ahora con tu salida parece que se ha quedado un poco en el limbo, y te iba a preguntar sobre todo eso que lo recalcaba al principio, ¿no? De que has sido una persona de catálogo, y me hablas de esa apasionante aventura de esos 26 meses, que sé que ahora es muy bonito desde fuera, que posiblemente los 3 primeros días fue divertidísimo, pero el cuarto dices, madre mía, la que me estoy metiendo. Pero lo que quería ir, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar con todo ese catálogo? ¿Hay interés por las grandes corporaciones para que se mantenga? Damos por hecho que ya el catálogo de la industria es Spotify, todo lo que hay ahí, lo que no hay ahí... Tal. Pues chico, yo sinceramente no sabría decirte qué es lo que va a pasar. Yo creo que siguen haciendo falta iniciativas, a veces incluso desde fuera de las compañías. Afortunadamente hay gente que todavía tiene la inquietud y el conocimiento para perseguir esos incunables, ¿no? Sin ir más lejos, tú y yo conocemos a Miguel Fernández, que es biógrafo de Waldo de los Ríos, ahora está trabajando en la biografía de Maritrini, un gran conocedor del sello Hispavox, que a mí me ha ayudado mucho, como yo he intentado ayudarle a él también, en descubrir determinadas joyas, pero no solo de Waldo o de Maritrini, de Rafael, de Alberto Cortés, de tanta gente. Hay tantas grabaciones ahí, tantas cintas en las que todavía se puede investigar qué hay. Queda mucho por digitalizar, pero yo me temo que en la situación actual, en el que las grandes corporaciones buscan el beneficio más inmediato, o hay un interés externo y hay una iniciativa fuera de las compañías para darle lustre y para revitalizar ese catálogo, o creo que de motu propio va a ocurrir poca cosa. Es decir, yo creo que cuando llega un planteamiento, normalmente sí encuentras apoyo, sí encuentras respuesta, o sí te facilitan acceso al archivo, o sí te permiten. Pero que exista de motu propio, yo creo que ya es mucho más difícil, entre otras cosas porque gente como yo ya no está en las compañías. Es decir, y no lo digo con toda la humildad, pero el conocimiento de ese catálogo es algo fundamental para poder tener un criterio a la hora de decidir, oye, ¿dónde me meto? ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Qué podemos hacer? ¿No? Qué pena, estaba pensando ahora que está tan de moda los music business, los grados, los posgrados, que no haya, ¿no?, una especialización en catalogación, ¿no? Que al final todo el mundo quiera ser AR o quiera hacer licencias para tal. Es decir, coño, joder, me gustaría tal eso, ¿no? Pues tienes razón, mira, es una gran idea. Totalmente, sí. Muy buena. Pues yo creo que no habría mejor maestro. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues de ahí en los últimos meses estás inmerso en una startup que se llama The Music. Sí. Bueno, esta es una experiencia muy, muy curiosa. Yo, de hecho, llevaba en contacto con un viejo amigo, Alberto Blanco. Es un tipo que trabajó en Radio Cadena Española, yo creo que cuando Radio Cadena todavía estaba en la calle Diego de León, con aquel equipo que montó Antonio Fernández. Antonio Fernández, Pedro Prado Hernández, Agustín Galán, Miguel Bots, Rafa Fuentes,
grandes amantes de la música, con un gusto además excelente. Y de aquellos años yo conocí a Alberto, nos conectó de nuevo Fernando Bravo y me contó un proyecto que a mí me llamó mucho la atención. Y es, queremos acercar el mundo de las finanzas al mundo de la música. Y al final del camino queremos crear un mercado de la música en la que un fan pueda participar, pueda comprar, digamos, acciones de una canción o de un artista y apostar por él, tanto en artistas ya con una carrera como sobre todo en artistas que están empezando, que es cuando más necesitan ese apoyo financiero. Alberto me llamó varias veces, me pedía información, me pedía mi opinión, pero claro, en ese momento yo estaba todavía trabajando en Warner y dije, mira, yo puedo leer hasta aquí, pero no puedo leer mucho más, ¿no? Y cuando salí de Warner me llamó enseguida y me dijo, tío, vente para acá y vamos a montar esto. Y estamos muy contentos. Hemos completado la primera ronda de financiación en el pasado 20 de abril, una fecha también muy musical, y esperamos que para primeros del año que viene poder hacer una segunda ronda, y estamos ahora mismo trabajando desde el punto de vista regulatorio y fiscal para conseguir eso, para conseguir liderar las finanzas digitales en el mundo de la música. Creo que hay un momento de transformación. Creo que hay una nueva tecnología, que es la tecnología blockchain. No tiene nada que ver con el Bitcoin, pero la tecnología blockchain es válida de por sí como desintermediadora y como generadora de un registro inviolable y un registro universal para gestionar los derechos, y yo creo que más pronto que tarde conseguiremos una fórmula para trabajar en esa dirección. Pues nada, como diría Manolo Moreno, bienvenido a esa iniciativa. La verdad es que echando la vista atrás, un montón de trincheras, de aventuras. ¿Algún momento que recuerdas de manera especial? Bueno, supongo que muchos, pero bueno, si tuvieses que echar la vista atrás ahora en esta nueva etapa que inicias con The Music, ¿qué destacarías? Pues, chico, no lo sé. Es que efectivamente he tenido un itinerario. Mira, si quieres te lo pongo fácil bastante complejo. Y te la voy a conectar con la pregunta recurrente de Simpatía, que es quiénes han sido un poco tus eso. Me imagino que irá bastante enlazado esos buenos momentos también con la gente que te acompaña. Sí, fíjate, ¿no? Que el momento que recuerdo ahora fue un momento. Yo compartía piso con Víctor J. Rodríguez, otro de los mítico, otro de los legendarios promocioneros. Joder, le tengo que traer Víctor detrás. Sí, y compartíamos piso y vivíamos en Pozuelo. Y fue cuando me llegó la propuesta para irme a Brasil. Y yo recuerdo una tarde, cuando ya estábamos desmontando esa casa, de estar sentado, era un ático, tenía unas vistas excelentes. Yo me acuerdo que estaba sentado mirando así en lontananza, que diría Miguel de Cervantes, y tenía la sensación de que tenía todo el mundo delante. Tenía, ¿sabes? La sensación que yo tenía es: me voy de este país, me voy de aquí, no sé muy bien qué va a ser de mí, pero tenía la sensación de que tenía el mundo delante y quería hacerme con él. Ese es un recuerdo que tengo marcadísimo, ¿no? en mi historia. Y luego, y respecto a las referencias, a ver, como he dicho al principio, mis primeros 2 años en UEA fueron una cosa, creo que marcó todo lo demás, ¿no? Y de hecho aquel equipo, para mí, Chencho Ross, Lidia Giovane, Federico Escribano, Bruno Galindo, Víctor J., ese pequeño grupúsculo, y algunos más cercanos, Sandra Serrano, Mónica Navarro, etc., forman para mí siguen siendo mis amigos, siguen teniendo una relación conmigo, y ya no es solo una referencia a nivel profesional, sino a nivel personal, ¿no? Me han acompañado durante todos estos años, que son 40 años, ¿no? Pero si tengo que nombrar a alguien, evidentemente, quien ha sido mi mentor, porque ha sido más que eso, más que un jefe, ha sido mi mentor, ha sido Charles Sánchez, que fue la persona a la que conocí en aquella entrevista en 1993 y que me ha acompañado cuando trabajaba con él y cuando no trabajaba con él también. Ha sido una enorme inspiración a nivel profesional y a nivel personal, y hasta hoy sigo manteniendo una excelente relación con él, y sin dudas seguramente es el culpable de que mi carrera haya sido tan larga, porque porque él ha sido el responsable de recuperarme para la industria en el 2005, cuando yo pensaba que probablemente no volvería a volver al negocio, ¿no?, de la música.
Pues nada, Javier, muchísimas gracias. La verdad es que siempre soy pesado, pero bueno, ha superado mis expectativas y de verdad ha sido un ejercicio interesante, ¿eh? Sí. Ha sido un ejercicio, creo que seguramente me dejó mucha gente a la que debería haber mencionado. Os pido perdón a todos, os quiero mucho, pero no nos da para más esta conversación. Claro que sí. Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias. Despedimos esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, emitiendo desde el estudio Alfonso Santiesteban de la calle Almirante, con Laura Rodríguez a los mandos técnicos. Y aquí también tiramos de catálogo, esta vez del nuestro, y nos vamos con el Electricistas de Fangoria. Adiós. Has escuchado Simpatía por la Industria Musical, un podcast producido por Subterfuge Radio. Acércate más, que te quiero tocar, estar cerca de ti. No me digas que no, que te da miedo sufrir, sentir algo por mí. Ven, sube a mi nube, yo te estaré esperando, flotando, gozando del éxtasis de estar aquí. Ya ves que si no tienes valor, nunca sabrás lo que hay dentro de ti. No te creas que yo no he estado tan bien ahí, esperando salir. Ven, sube a mi nube, yo te estaré esperando, flotando, gozando del éxtasis de estar aquí. Ven, sube a mi nube, yo te estaré esperando, flotando, gozando del éxtasis de estar aquí. Es un problema eléctrico que solo afecta al corazón. Comienzo la investigación. Somos alquimistas, animistas, sobre todo electricistas. Somos alquimistas, animistas, sobre todo electricistas. Ven, sube a mi nube, yo te estaré esperando, flotando, gozando del éxtasis de estar